A ver, hay pensadores cuyas ideas se quedan, bueno, en los libros de historia. Y luego están aquellos cuyas ideas siguen muy vivas, moldeando la cultura décadas después de haberse escrito. José Ortega y Gasset, desde luego, es de estos últimos. Así que vamos a meternos de lleno en la mente de un filósofo cuya obra es, quizá, más relevante hoy que nunca. Para entender a Ortega, lo curioso es que no vamos a empezar por el pasado, no, vamos a empezar por el ahora mismo. Vamos a imaginarnos una calle bulliciosa en el centro de Madrid, donde su legado no es una estatua fría, sino un motor de actividad, un centro cultural que bulle de vida. Así que lo primero es ver cómo sus ideas se manifiestan hoy en día. Y para eso tenemos que explorar la Fundación Ortega Marañón, que es el verdadero epicentro de su influencia en el mundo contemporáneo. Y ojo, que no estamos hablando de un museo de estos llenos de polvo, para nada. La Fundación es un hervidero de debate actual. Allí se organizan desde seminarios sobre ecología hasta conciertos, y se sigue publicando la Revista de Occidente, ese faro intelectual que el mismísimo Ortega fundó. Es una institución que educa, que debate y que crea, todo bajo el paraguas de su legado, y encima en unos edificios que son ya de por sí patrimonio cultural. Claro, al ver toda esta actividad, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Para entender por qué estas ideas tienen tanta fuerza hoy, tenemos que rebobinar y volver al hombre que las pensó. Venga, vamos con la segunda parte para conocer un poco la vida de Ortega. Una vida que no fue solo la de un académico, sino la de un intelectual con una misión muy, muy clara para su país. Ortega no sale de la nada, ¿eh? Nace en Madrid, en una familia de periodistas, o sea, ya en el meollo intelectual de la época. Su formación en Alemania fue absolutamente crucial. De allí se trajo las corrientes filosóficas más punteras de Europa. Y al volver, no se encerró en una torre de marfil, que va. Con 27 años ya era catedrático y con su Revista de Occidente se propuso una tarea titánica: europeizar España, conectarla con las grandes conversaciones intelectuales del mundo. Hasta que, claro, la guerra civil lo cambió todo y lo forzó al exilio. Y toda esta vida, todo este recorrido, nos lleva a la esencia de su proyecto filosófico. Ortega no buscaba una filosofía abstracta, de esas que se quedan en las nubes. Su gran obsesión era crear una forma de pensar que sirviera para navegar la vida real, la vida de carne y hueso de cada persona. Y con esto llegamos a la idea, su frase más famosa, la llave que abre todo su pensamiento. Una frase que seguro que a más de uno le suena, pero cuyo significado es muchísimo más profundo de lo que parece. Pensemos un segundo. Cuando uno se pregunta ¿quién soy yo?, ¿la respuesta está solo dentro de la cabeza, en la conciencia, en el mundo interior? Ortega nos lanzó un desafío. Hay que mirar más allá. Pues aquí está. Esta es la frase que lo cambia todo. No es solo una cita bonita para poner en una taza, es una declaración filosófica radical. Yo soy yo y mi circunstancia. Ahí es la auténtica revolución. El yo no existe en un vacío, está soldado, unido inseparablemente a su mundo. Entonces, ¿qué es eso de la circunstancia? Pues no es el decorado pasivo de la vida, ¿eh? Es literalmente la otra mitad de nuestro ser. Es el idioma que hablamos, el país donde nacimos, nuestra familia, la tecnología que usamos, todo aquello con lo que dialogamos para poder existir. La vida, para Ortega, es esa negociación constante entre nuestro proyecto personal y el mundo que nos ha tocado. Es que el contraste con el pensamiento de antes es brutal. La filosofía tradicional solía ver al yo como una conciencia pura, aislada del mundo. Pues bien, Ortega dinamita esa idea. Sostiene que para entendernos de verdad no basta con meditar en una habitación a oscuras. Hay que comprender y actuar sobre nuestro mundo, sobre nuestra circunstancia. Salvarla, darle sentido, es la única manera de realizarnos, de salvarnos a nosotros mismos. Vale, una vez que tenemos esta pieza central, vamos a ver cómo el resto del puzzle encaja a la perfección, porque este concepto de la circunstancia da lugar a otras ideas potentísimas en su filosofía. La lógica es aplastante si lo pensamos. A ver, si nuestro ser está atado a la circunstancia y cada circunstancia es única, entonces cada vida es una perspectiva única e insustituible sobre la realidad. Una verdad no anula a otra, sino que la complementa. Pero ojo, esto no es el típico relativismo de todo vale. Al contrario, Ortega dice que la única verdad completa sería la suma de todas las perspectivas posibles, una verdad casi divina, inalcanzable para una sola persona. Claro, si vemos la realidad de esta nueva manera, también necesitamos una nueva forma de pensar. Y de aquí surgen dos conceptos clave: la razón vital, que ahora veremos, y la razón histórica, que es la idea de que para comprender algo humano, ya sea una persona o una institución, tenemos que entender su historia, cómo ha llegado a ser lo que es. Vamos a centrarnos en la primera.
La razón vital es la respuesta de Ortega a esa razón pura, abstracta, de laboratorio, de los filósofos de antes. Para él, la razón no es un juego lógico, es una función casi biológica, una herramienta que hemos desarrollado para orientarnos en el mundo, para tomar decisiones y para proyectar nuestra vida dentro de nuestra circunstancia. Es una razón con los pies en la tierra, anclada en la vida. Y todo esto nos trae de vuelta al principio. ¿Por qué deberíamos seguir leyendo a Ortega en pleno siglo XXI? ¿Qué nos dice su pensamiento sobre nuestra propia circunstancia, la de ahora? Esta es quizá una de sus conclusiones más impactantes. A diferencia de una piedra o un animal, el ser humano no viene con un manual de instrucciones de fábrica, con una naturaleza fija. Lo que tenemos es historia. Somos lo que hemos ido haciendo y estamos constantemente haciéndonos a nosotros mismos con cada decisión que tomamos. En definitiva, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, con que no somos islas, somos seres en constante diálogo con el mundo. Segundo, que la vida no es algo que nos pasa, sino un proyecto que hay que asumir y construir. Tercero, que para entender de verdad hay que valorar otras perspectivas. Y quizá lo más liberador de todo, que nuestro ser no está predeterminado, sino que es una historia que escribimos día a día con nuestras elecciones. Al final, Ortega nos deja con un desafío. Si la vida es esta interacción fundamental con la circunstancia, la pregunta clave no es tanto ¿quién soy?, sino más bien ¿qué voy a hacer con este mundo que me ha tocado vivir? La respuesta a esa pregunta es, en definitiva, la vida de cada cual.